Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Rodríguez. Yo voy a hablar sobre los derechos humanos que son más violentados dentro de la República Mexicana, cuáles son estos casos, mencionar la fundamentación jurídica y en específico mencionar cuáles son las fuentes que mencionas, qué son estos derechos. Vamos a usar fuentes principales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la CNDH. Primordialmente aquí en México, la mayoría de las violaciones de derechos humanos perpetuadas por el gobierno, o más que nada por el brazo jurídico de este, son relacionadas a ejecuciones extrajudiciales, fuerza excesiva y también la privación de la libertad. Y como muchas veces este derecho puede ser perpetuado, bueno, esta violación a este derecho puede ser perpetuado tanto por las Fuerzas Armadas como por grupos de criminales. Primordialmente cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales nos referimos a asesinatos en enfrentamientos armados o asesinatos sin ningún tipo de fundamentación jurídica. Más que nada nos referimos a ejecuciones en las que podríamos hacer el caso de que no eran criminales, no eran las personas que estaban buscando y solamente plantan evidencias o hacen todo lo posible para no ser criminalizadas. Tenemos que en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se defiende la vida y no se puede privar de la vida a una persona al menos que haya una manera de justificarla. También está la Ley Nacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Tortura, que establece las obligaciones y responsabilidades de las autoridades para prevenir estos casos y sancionar estas conductas también. Establece las penas de prisión y también menciona qué se debe y qué no se debe hacer. En el artículo 21 de la Constitución se habla sobre el uso de la fuerza excesiva. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, muchas veces van relacionadas una con la otra. Si se usa fuerza excesiva, se llega a la tortura y muchas veces puede llegar a pasarse la mano y quedar en una ejecución extrajudicial. También tenemos la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza, que establece cuáles son los criterios, cuándo se puede usar la fuerza y cuándo no. Y en el caso de la criminalización de la trata de personas, pues bueno, tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Esto es muy importante porque la trata de personas y la privación de la libertad se pueden estar dados tanto por fuerzas armadas criminales, grupos como los cárteles y todo eso, también incluso la policía. Muchas veces cuando las personas cometen un crimen y no se les lleva un proceso debido y se les tiene en algún cuarto que no es parte del proceso que se debe de hacer para llevar a alguien a un penal, para llevar a alguien a prisión preventiva, también se considera una privación ilegal de la libertad. Y muchas veces si ya se está emitiendo este crimen, se llevan otros crímenes también, otras violaciones a los derechos humanos de las personas. Muchas veces también hay amenazas a las personas que quieren denunciar estos actos. ¿Por qué? Porque los perpetúan las autoridades. Entonces, si la autoridad está tratando de esa forma, ¿cómo crees que vas a poder ir a denunciarla? Esto complica mucho la situación para las personas que se ven violentadas por eso. Y muchas veces la CIDH es la que le toca tratar estos temas y se habla de denuncias, se habla de amenazas hasta hacia las personas que dicen y mencionan estos casos en los que fueron afectados o que familiares fueron afectados o que mientras estaban buscando el culpable de algún crimen fueron amenazados por algún tipo de autoridad. Y esto complica mucho la investigación y complica mucho las cosas. En conclusión, yo creo que el brazo judicial del gobierno es el que más perpetúa estos actos, estas violaciones. Y sí se dan otros tipos de violaciones de derechos humanos por entes privados, como lo son la discriminación y lo son también el limitar el libre desarrollo de la personalidad. Pero muchas veces estos crímenes que perpetúa el gobierno son los que atentan contra la vida y son los que llaman la atención de las agencias internacionales. Muchas gracias.